La mañana en que mi hijo trajo a Clara a casa por primera vez, yo estaba cuerpo a tierra bajo el fregadero de la cocina, intentando arreglar una tubería que no dejaba de gotear. Tenía las manos manchadas de grasa y llevaba puesta una camisa de franela vieja, de esas que ya están rasgadas por los años de uso en el taller. Oí abrirse la puerta principal y la voz de Nacho resonando en el pasillo. «Papá, ya estamos aquí». Me tomé mi tiempo para terminar de apretar bien la junta en esta vida. Si no dejas las cosas bien cerradas desde el principio, luego siempre hay fugas. Cuando por fin salí de allí debajo, Clara me estrechó la mano con una cortesía algo forzada. Sus ojos recorrieron rápidamente la estancia, haciendo un inventario silencioso. El sofá desgastado por las siestas, el televisor que ya tiene sus años, la pila de libros de la biblioteca municipal sobre la mesa de café. Sonrió de esa manera condescendiente en que sonríe la gente que cree que ya ha sacado sus propias conclusiones solo con mirar el envoltorio. Yo le devolví la sonrisa y no dije nada. Aquello fue hace 18 meses. Si aquel día hubiera corregido su suposición, todo lo que vino después habría terminado de forma muy distinta. No por mi orgullo, sino por su propia ambición. Me llamo Daniel Gómez. Tengo 67 años y conduzco un todoterreno de 2009 con una grieta en el parabrisas que llevo queriendo arreglar desde hace 3 inviernos, pero que siempre acabo posponiendo. Compro mis vaqueros en las rebajas del Alcampo y yo mismo me encargo de segar el césped del jardín los domingos por la tarde. Los martes por la mañana, camino hasta la cafetería de la calle principal, me siento en la misma banqueta de siempre y tomo el mismo desayuno desde hace 20 años. Una tostada con tomate y aceite de oliva virgen extra y un café solo bien cargado. Es mi ritual, mi pequeña parcela de orden en el mundo. Lo que Clara no sabía, y lo que yo decidí conscientemente no contarle, es que tengo 8 propiedades residenciales repartidas por esta provincia. Compré la primera en 1987 con el dinero que ahorré haciendo turnos dobles en la fábrica, privándome de vacaciones y lujos innecesarios. Compré la segunda apenas 2 años después. Para cuando Nacho estaba en el instituto, ya tenía 4 en cartera. Cuando mi esposa, Elena, falleció hace 11 años, me dejó su mitad de todo lo que habíamos construido juntos, ladrillo a ladrillo. Y seguí construyendo. Despacio, con ese cuidado meticuloso con el que se hacen las cosas cuando nadie te ha regalado nada. 8 propiedades, 31 unidades de alquiler en total. Todas ellas pagadas, sin una sola carga hipotecaria. Nunca hablábamos de ello fuera de casa. Elena y yo estuvimos de acuerdo desde el primer día. El patrimonio no se exhibe, simplemente se tiene para dar seguridad. Nacho creció sabiendo que vivíamos con comodidad, pero nunca conoció los números específicos ni la magnitud de lo que poseíamos. Mi plan era sentarme con él debidamente un día, con las escrituras y los documentos del fideicomiso delante, y explicarle todo paso a paso para que supiera gestionar su legado. Estaba esperando el momento adecuado, ese punto de madurez necesario. Y seguía esperando cuando me anunció que él y Clara se habían comprometido. Recuerdo estar sentado en el coche, justo en la entrada de casa, después de que me llamara por teléfono para darme la noticia. Me quedé allí, con el móvil aún en la mano y el motor apagado. No era que Clara me cayera mal, apenas la conocía lo suficiente. Pero algo que dijo Nacho se me quedó grabado como una astilla. Me dijo, riendo. Papá, ella dice que es muy tierno lo sencillo que vives, que le encanta tu humildad. Lo decía como si fuera un cumplido, como si mi vida fuera una especie de postal costumbrista. Pensé en corregirlo en ese mismo instante. Pensé en decirle: Nacho, deja que te cuente un par de cosas sobre lo que tú llamas sencillez y lo que yo llamo libertad financiera. En lugar de eso, tragué saliva y respondí: es muy amable por su parte. Y dejé que el malentendido echara raíces. La boda se celebró en octubre.
Fue una ceremonia pequeña y agradable en una finca a las afueras, rodeada de olivos centenarios y decorada con guirnaldas de luces que le daban un aire de cuento. Me senté en la mesa presidencial, hice un brindis corto pero sincero y apenas bebí una sola copa de cava. Clara estaba radiante, pero bajo esa luz de felicidad vi algo más. Nacho se veía feliz, con esa seguridad ingenua que tienen los hombres jóvenes cuando creen que ya tienen el mapa de la vida resuelto. Sus padres estaban allí, presidiendo la otra mitad del salón. Su padre, Gerardo, es un promotor inmobiliario comercial que se mueve por la zona de Madrid, un hombre de trajes caros y gestos medidos. Su madre, Patricia, llevaba demasiadas joyas para una boda de campo y me preguntó 2 veces a qué me dedicaba antes de jubilarme, como si buscara un título que encajara en su esquema social. Mantenimiento, le respondí con total honestidad. Ella asintió con una mezcla de lástima y desinterés, y pasó rápidamente a buscar a alguien que le pareciera más influyente. Observé a Gerardo con atención esa noche. Era el tipo de hombre que escanea una habitación de la misma forma que un arquitecto escanea un solar vacío. Calculando metros cuadrados, midiendo rentabilidades, buscando qué se puede mejorar, comprar o absorber. Él y Clara tenían exactamente los mismos ojos, no eran ojos malvados, en absoluto, eran simplemente ojos que nunca dejaban de trabajar, que siempre estaban haciendo cuentas. Los primeros 3 meses tras el enlace fueron inusualmente tranquilos. Nacho y Clara se instalaron en su piso al otro lado de la ciudad, un alquiler que yo sabía que les costaba más de lo que admitían. Venían a comer los domingos cada 2 semanas. Clara se comportaba de forma encantadora. Se interesaba por mi tensión arterial, elogiaba cualquier guiso que yo hubiera preparado y siempre se ofrecía a recoger la mesa. No tenía ninguna queja real sobre su trato. Sin embargo, un domingo de enero, mientras tomábamos el café, me preguntó con una curiosidad muy ensayada cuánto tiempo llevaba viviendo en esta casa. Le dije que 31 años. Debe de guardar muchos recuerdos aquí dentro, comentó con un tono suave. Le respondí que sí, que cada rincón tenía su historia. Ella añadió entonces, como quien lanza un comentario al aire sin importancia, que el valor del suelo en el barrio había subido de forma estratosférica en la última década. ¿No has pensado nunca en mudarte a algo más funcional, Daniel? ¿Quizás un piso moderno que requiera menos mantenimiento y te dé menos trabajo? Miré a Nacho. Mi hijo estaba extrañamente concentrado en su plato, evitando mi mirada. Respondí que la casa me venía perfectamente y que me gustaba ocuparme de mis cosas. Ella forzó una sonrisa perfecta y dijo: Claro, por supuesto, solo quería asegurarme de que estuvieras cómodo y no te vieras superado. Lo dijo con tanta calidez que, si no hubiera pasado décadas negociando contratos y leyendo entre líneas, me lo habría creído. Pero yo estaba prestando mucha atención y el juego no había hecho más que empezar. 3 semanas después, Nacho me llamó un miércoles por la tarde. Había algo en su tono, una vacilación ensayada, antes de soltar la frase. Papá, Clara y yo hemos estado hablando. Con los años, he llegado a interpretar esas palabras de la misma manera que un marinero entiende un cambio brusco en la presión atmosférica. Cada vez que las pronunciaba, sabía que un frente de tormenta estaba a punto de descargar sobre mi tejado. Me soltó que Clara había comentado, con esa preocupación tan suya, que tal vez me vendría bien un poco de apoyo con la gestión de mis finanzas personales. Se apresuró a matizar que no es que pensaran que algo iba mal, ni mucho menos, sino que gestionar un patrimonio, por pequeño que ella creyera que era, a mi edad podía volverse una carga innecesaria y farragosa. Dijo que el padre de Clara, Gerardo, conocía a un asesor financiero de esos que tienen despacho en el barrio de Salamanca, alguien muy reputado que, según ellos, me daría tranquilidad al sentarme a hablar. Escuché el silencio al otro lado de la línea y le pregunté a Nacho con calma. ¿Y de quién es la tranquilidad de la que estás hablando exactamente, hijo? Él soltó una risa nerviosa,
de esas que delatan la incomodidad de quien sabe que está pisando terreno pantanoso, y respondió: «Papá, por favor, solo queremos asegurarnos de que estés bien atendido». Le di las gracias con la misma cortesía gélida de siempre y le dije que lo consultaría con la almohada. Nada más colgar, marqué el número de Álvaro, mi abogado. Álvaro y yo compartimos banco en la misma parroquia desde hace 15 años. Es un hombre que entiende el valor del silencio de la propiedad privada. Él fue quien redactó la actualización de mi testamento hace 6 años. Conoce al dedillo cada finca, cada usufructo y cada documento de los fideicomisos que Elena y yo blindamos en su día. Cuando le puse al corriente, Álvaro guardó un silencio profesional durante unos segundos. Luego, con esa voz pausada de quien ha visto 1000 herencias romperse, me preguntó: «Daniel, ¿quieres que empecemos a mover ficha?». Mi respuesta fue clara: «Todavía no, Álvaro». Quería ver hasta dónde estaban dispuestos a llegar, qué era lo que buscaban bajo el fregadero de mi vida. Le pedí que mantuviera su agenda abierta para las próximas semanas. Él, como buen amigo, no necesitó más explicaciones. Durante el mes de febrero, Clara empezó a dejarse caer por casa sin avisar. Siempre traía alguna excusa de compromiso. Devolver un tupper de cristal, traer un cargador que Nacho se había olvidado o simplemente pasar a saludar porque estaba por la zona. Entraba, se sentaba a la mesa de la cocina, tras unos minutos de charla trivial, acababa virando la conversación hacia temas que ella consideraba de alto nivel. Me lanzaba preguntas que pretendían ser casuales sobre cómo gestionaba el pago del IBI, si tenía un planificador financiero o si, dada mi situación de jubilado, había valorado los beneficios de una hipoteca inversa. Mencionó, como quien no quiere la cosa, que su padre había ayudado a muchos vecinos de su urbanización, gente ya entrada en años, a estructurar sus activos de una manera más eficiente. Pronunciaba la palabra eficiente con una sonrisa, como si me estuviera ofreciendo un regalo envuelto en papel brillante. Yo la miraba, saboreando mi café, le respondía que a mí me gustaba mantener las cosas sencillas, sin complicaciones. Ella sonreía al oír eso, confirmando en su mente la imagen del anciano modesto que no entiende cómo funciona el mundo moderno. Quiero que quede algo muy claro. No fui cruel con ella. No le puse trampas ni fingí un principio de demencia para burlarme. Simplemente me limité a responder a sus preguntas con una honestidad quirúrgica, sin ofrecer ni un ápice de información que no hubiera solicitado expresamente. Tengo 67 años, no soy un anciano senil. Llevo lidiando con juntas de propietarios, liquidaciones de impuestos, contratos de arrendamiento complejos desde mucho antes de que ella terminara el instituto. Pero Clara ya había decidido qué etiqueta ponerme. El día que me vio con la camisa rota bajo el fregadero, yo no sentía la más mínima necesidad de actualizar su base de datos. En marzo, el asedio se volvió directo. Se sentó frente a mí en la cocina, rodeando una taza de café caliente con ambas manos, me soltó: «Daniel, espero que no te moleste que sea tan directa. Pero esta casa, ¿la tienes ya libre de cargas o todavía arrastras alguna hipoteca?». Le aseguré que no había hipoteca alguna. Vi cómo sus dedos hacían un pequeño tamborileo sobre la cerámica de la taza. Me preguntó cuándo había terminado de pagarla. Al decirle que fue en 2003, sus ojos brillaron con un cálculo rápido. Comentó que era una suerte inmensa, que una propiedad totalmente pagada en un barrio que se ha revalorizado tanto en la última década valía una auténtica fortuna hoy en día. Luego me soltó el anzuelo. ¿Estás al tanto de por cuánto se están vendiendo los chalés similares al tuyo por aquí cerca? Le dije que tenía una idea aproximada, nada más. Fue entonces cuando sacó la artillería pesada de su padre. Dijo que la empresa de Gerardo estaba siendo muy activa en la zona, que, si alguna vez sentía la curiosidad de tener una valoración profesional e informal solo para saber mi posición real, él estaría encantado de pasarse a echar un vistazo. Sin presiones, Daniel, entre familia, añadió. Le di las gracias, le dije que era un detalle muy considerado, que lo tendría en cuenta. Cuando se marchó,
Me quedé de pie junto a la ventana del salón, oculto tras la cortina, observando cómo se subía a su coche. No arrancó de inmediato. Se quedó allí sentada un par de minutos, gesticulando mientras hablaba por el móvil. No necesitaba ser adivino para saber a quién estaba llamando ni qué balance de situación estaba transmitiendo al otro lado de la línea. El tablero ya estaba dispuesto. Abril trajo a Nacho a mi puerta un sábado por la mañana, solo. Entró con paso vacilante y se sentó a la mesa de la cocina. Tenía esa mirada que solía poner de niño cuando estaba a punto de pedir algo que ya sabía de antemano que era complicado. Apretaba la mandíbula de cierta manera, evitando el contacto visual y fijando la vista en el hule de la mesa en lugar de mirarme a mí. Me dijo que Clara había estado investigando un poco por su cuenta y que esperaba que yo, al menos, la escuchara. Le dije que adelante, que le escuchaba. Dijo que, según lo que Clara había consultado, la carga del impuesto sobre bienes inmuebles, IBI, en una casa de estas dimensiones podía acabar siendo asfixiante para alguien con ingresos fijos de jubilado. Añadió que su padre había sugerido una estructura en la que la titularidad de la casa podría transferirse a una sociedad limitada, SL, por motivos de optimización fiscal. Se apresuró a decir: nada más, papá, asegurando que aquello era solo para protegerme y que el propio Gerardo avalaría la constitución de la sociedad si yo necesitaba ayuda con los trámites. Miré fijamente a mi hijo y le hice la pregunta clave. Nacho, ¿quién figuraría como dueño de esa sociedad? Volvió a bajar la vista y respondió que se planteaba como una estructura conjunta. Yo y ellos dos. Le pedí que me lo repitiera despacio. Se frotó la nuca con nerviosismo y explicó que era una forma de que la familia gestionara el patrimonio de manera colectiva, que su suegro hacía este tipo de operaciones financieras todo el tiempo y que, sencillamente, era una planificación inteligente para el futuro. Le pregunté directamente si la idea era suya o de Clara. El silencio que siguió fue su única respuesta, y para mí, fue más que suficiente. Le dije que necesitaba meditarlo y le pedí un par de semanas de margen. Pareció aliviado por obtener una demora en lugar de un no rotundo. Me dio un abrazo antes de marcharse y yo lo sujeté un segundo más de lo habitual. Seguía siendo mi hijo, pero se estaba metiendo en un lodazal sin ser consciente de ello. Esa misma tarde llamé a Álvaro. Le dije que había llegado el momento de poner las cartas sobre la mesa. Pasamos 3 tardes de esa semana revisándolo todo al milímetro. Él preparó la documentación actualizada que demostraba la titularidad clara de mis 8 propiedades, todas integradas en una estructura de fideicomiso que Elena y yo habíamos blindado años atrás. Era una estructura mucho más robusta y eficiente que cualquier cosa que Gerardo pudiera haber imaginado, y nombraba a Nacho como único beneficiario con un lenguaje jurídico impenetrable. Ningún cónyuge presente o futuro podría acceder, reclamar o transferir activo alguno sin el consentimiento explícito de Nacho y el aval de un asesoramiento legal independiente. Elena siempre fue previsora, quería que todo estuviera atado y bien atado. Álvaro redactó también un resumen de una sola página, una visión general en lenguaje llano de cada activo que yo poseía, y sugirió que lo compartiera cuando llegara el momento oportuno. Lo guardé en una carpeta en el cajón de mi escritorio. En mayo, Clara me pidió si podía traer a su padre para que nos conociéramos formalmente. Dije que, por supuesto. Gerardo llegó un sábado por la tarde al volante de un coche de alta gama cuyo emblema brillaba bajo el sol. Iba impecablemente vestido, se mostró encantador y me dio un apretón de manos firme, de esos que se ensayan ante el espejo para transmitir confianza. Admiró la casa con aire experto, comentando que tenía una buena base y que la parcela era de un tamaño excepcional para esa calle en concreto. Nos sentamos en el salón y Gerardo tomó la palabra. Habló largo y tendido sobre las fluctuaciones del mercado, la planificación sucesoria, el patrimonio generacional y, por supuesto, la eficiencia fiscal. Era hábil con el lenguaje técnico. En otras circunstancias, me habría resultado una charla profesional muy estimulante.
Entonces, con un gesto ceremonioso, desplegó un documento sobre la mesa de café. Era el borrador de los estatutos de una sociedad limitada. Mi nombre aparecía como socio fundador con una participación del 40%. Las participaciones de Clara y Gerardo, sumadas, alcanzaban el 60%. Los activos que se aportarían incluían esta casa, descrita como mi residencia principal. Gerardo lo explicó con una paciencia casi didáctica, insistió en que era una medida puramente protectora, que yo seguiría viviendo allí todo el tiempo que quisiera y que la sociedad simplemente facilitaría la gestión familiar del activo, evitando así los costosos y farragosos trámites de herencia. Dijo, mirándome a los ojos, que era exactamente lo que él haría por su propio padre. Observé el papel durante un breve silencio. Luego, miré a Gerardo y le pregunté qué sabía exactamente sobre mi situación financiera. Respondió que solo lo que Clara le había transmitido. Que era un hombre jubilado, con una pensión fija y una casa ya pagada. Asentí lentamente. Le pregunté si se había molestado en hacer alguna averiguación por su cuenta. Admitió que no lo había considerado necesario. Me levanté pidiendo disculpas por un momento. Fui a mi escritorio, saqué la carpeta del cajón, regresé al salón y me senté. Coloqué mi carpeta sobre la mesa de café, justo al lado de su borrador de sociedad, y le dije que, antes de seguir hablando de estatutos, quería compartir una información con él. El mes de abril trajo a Nacho a mi puerta un sábado por la mañana, y venía solo. Entró en la cocina con esa pesadez en los hombros que delata a quien lleva una carga que no le pertenece. Se sentó a la mesa y puso esa mirada que solía tener de niño cuando estaba a punto de pedir algo que sabía que era un error. Apretaba la mandíbula de forma mecánica y fijaba la vista en cualquier punto del hule antes que mirarme a los ojos. Me soltó que Clara había estado haciendo sus propias indagaciones y que esperaba que, al menos, yo tuviera la mente abierta para escucharla. Según su teoría, el recibo del IBI de una casa de este porte y en esta zona acabaría siendo una soga al cuello para alguien que solo cuenta con una pensión de jubilado. Dijo que su suegro había sugerido una maniobra inteligente. Transferir la titularidad de la vivienda a una sociedad limitada, SL, por puros beneficios fiscales. Añadió un nada más, papá cargado de una urgencia casi defensiva, asegurándome que esto me blindaría y que el propio Gerardo se encargaría de avalar y gestionar la constitución de dicha sociedad para que yo no tuviera que mover un dedo. Miré a mi hijo a los ojos, buscando al niño que fue, y le pregunté quiénes figurarían exactamente como administradores y dueños de esa sociedad. Bajó la cabeza y admitió que se planteaba como una estructura compartida. Yo y ellos dos. Le pedí que me lo repitiera despacio, saboreando cada palabra. Se frotó la nuca, un gesto que siempre ha hecho cuando está bajo presión, y balbuceó que era la mejor forma de que la familia gestionara el patrimonio de manera colectiva y profesional. Le pregunté sin rodeo si aquello era una inquietud suya o si venía dictado por Clara. Su silencio prolongado y su incapacidad para sostenerle la mirada a su padre fueron la única respuesta que necesité. Le dije que necesitaba meditarlo con calma y le pedí un par de semanas de tregua. Se le vio aliviado, como si le hubiera quitado un peso de encima al no darle un no rotundo de entrada. Al despedirse, me dio un abrazo y yo lo retuve un par de segundos más de lo habitual. Al fin y al cabo, seguía siendo mi hijo y me dolía ver cómo se estaba metiendo en un avispero sin tener la menor idea de dónde se estaba metiendo. Esa misma tarde llamé a Álvaro. Pasamos 3 tardes de esa semana en su despacho, rodeados de carpetas y café frío, revisando cada cláusula. Álvaro preparó un dossier impecable que certificaba la titularidad de mis 8 propiedades, todas ellas integradas en un fideicomiso familiar que Elena y yo habíamos blindado hacía décadas. Era una arquitectura financiera mucho más sofisticada y eficiente que cualquier cosa que Gerardo pudiera proyectar en sus sueños más ambiciosos, y nombraba a Nacho como heredero universal bajo unas condiciones que impedían que cualquier cónyuge o tercero pudiera enajenar los activos sin un consentimiento explícito y un peritaje judicial.
Álvaro redactó un resumen ejecutivo de una sola página, con un lenguaje que hasta un niño entendería, detallando cada activo. Lo guardé bajo llave en mi escritorio. En mayo, Clara trajo finalmente a su padre. Gerardo desembarcó de su coche de alta gama como quien llega a inspeccionar una obra, impecablemente trajeado y con un apretón de manos estudiado para transmitir una falsa cercanía. Se dedicó a admirar la carpintería y la luz de la casa mientras lanzaba frases hechas sobre planificación sucesoria, herencias y optimización del patrimonio. Poco después, en el salón, desplegó sobre la mesa de café un borrador de los estatutos de la nueva sociedad limitada. Mi nombre figuraba con un 40% de las participaciones. Clara y Gerardo, en bloque, sumaban el 60%. La aportación principal para la sociedad era, casualmente, mi casa. Gerardo me explicó con tono paternalista que esto evitaría los terribles trámites de sucesiones en el futuro. Le pregunté, con toda la calma del mundo, ¿qué sabía él realmente de mi situación financiera? Respondió con una sonrisa condescendiente, diciendo que lo que Clara le había comentado. Que yo era un buen hombre jubilado, con ingresos ajustados y una propiedad libre de cargas que era mi único valor real. Me levanté, fui a mi despacho y regresé con la carpeta. Puse el resumen de Álvaro sobre la mesa, justo encima de sus estatutos. Gerardo lo cogió y empezó a leer. Vi cómo su expresión se iba transformando, cómo el color se le retiraba de las mejillas píldora a píldora. Clara y Nacho se inclinaron, intrigados, para ver el papel. El resumen desglosaba las 8 propiedades residenciales, su ubicación, su rentabilidad anual y la estructura del fideicomiso que las protegía. Al final de la página, en negrita, figuraba la valoración estimada por los peritos de Álvaro. Algo menos de 2.400.000 euros en activos netos. El silencio que se hizo en el salón fue tan denso que casi se podía tocar. El silencio que siguió en el salón fue absoluto, de esos que pesan más que las palabras. Rompí la quietud cogiendo el borrador de los estatutos de Gerardo con 2 dedos, como quien sostiene un papel sin valor. Le comenté, con un tono desprovisto de reproche, que mi abogado ya había supervisado una estructura similar hacía apenas un par de semanas, pero con una diferencia fundamental. Le expliqué que el fideicomiso que Elena y yo constituimos en 2009 ya cumplía con todos los objetivos que él proponía, pero con protecciones legales mucho más sólidas y, lo más importante, sin permitir la injerencia de terceros ajenos a la línea sucesoria directa. Añadí que llevaba 37 años gestionando estos activos sin la menor dificultad y que Nacho siempre supo, en términos generales, que heredaría el fruto de nuestro trabajo. Gerardo, cuya seguridad se había evaporado por completo, admitió en voz baja que no tenía ni la más remota idea de la magnitud de mi patrimonio. Clara, por su parte, no articuló palabras, se limitó a observar la carpeta de Álvaro como si fuera un objeto de otro planeta. Nacho no apartaba la vista del resumen. Le dio la vuelta al papel, como buscando una trampa, y finalmente me miró a los ojos. «Papá», susurró, con una mezcla de asombro y confusión. Le pedí perdón en ese mismo instante, le dije que sentía haber pospuesto tanto esta conversación necesaria. Gerardo, recuperando algo de su compostura profesional, guardó sus documentos en el maletín y sugirió que lo mejor era darnos espacio para hablar en familia. Al despedirse, sus palabras de cortesía sonaron huecas. Ambos sabíamos que no sentía ningún placer por haberme conocido, simplemente había hecho un cálculo de rentabilidad y se había equivocado de principio a fin. Antes de cruzar el umbral, Clara me dedicó una última mirada. Era la mirada fría de alguien que, en silencio, ya está recalculando toda su estrategia de vida. Nacho se quedó conmigo. Fuimos a la cocina y preparamos una cafetera de las de toda la vida. Me preguntó, con una sinceridad que no le veía desde la adolescencia, por qué se lo había ocultado tanto tiempo. Le expliqué que no fue por desconfianza, sino por costumbre,
por ese pudor español hacia la privacidad y porque, sinceramente, quería ver cómo se desarrollaban los acontecimientos antes de mostrar mis cartas. Se sentía como un idiota por haberse dejado arrastrar, pero le aseguré que la culpa era compartida. Yo había dejado un hueco de información y otros habían intentado llenarlo a su manera. Cuando me preguntó qué debía hacer ahora con Clara, fui tajante. Le dije que eso era un asunto privado entre él y su mujer y que yo no tenía intención de interferir en su matrimonio. Pasamos horas sentados a esa mesa de madera. Le conté la historia completa, la que no sale en las escrituras. Como empezamos Elena y yo con apenas nada, los inviernos difíciles en los que la calefacción era un lujo y las decisiones arriesgadas que tomamos juntos. Nacho escuchó cada palabra sin mirar el móvil ni una sola vez, absorto en la realidad de su propia familia. Al final, soltó una pequeña carcajada y dijo que seguir usando el mismo todoterreno y comprar los vaqueros en las rebajas del Alcampo era algo muy mío. Me preguntó si estaba enfadado con él. Le dije que no, que lo que sentía era una mezcla extraña de arrepentimiento por el silencio y un alivio inmenso por haberme quitado el peso de encima. 3 semanas después, Nacho vino a desayunar un martes, solo. Me contó que él y Clara habían tenido varias conversaciones largas y honestas. Ella había admitido que su padre la había presionado para asegurar el futuro y se sentía profundamente avergonzada por su comportamiento. Me dijo que ella quería pedirme perdón en persona. Le respondí que, por supuesto, sería bienvenida al fin y al cabo, era su esposa y, por extensión, parte de la familia. Nacho me dio las gracias por no haberme rendido con él, a pesar de mis dudas. Desayunamos juntos, compartiendo una tostada con tomate en esa misma mesa donde se habían fraguado 37 años de decisiones vitales. El lugar donde Elena solía sentarse con su café y su bendita terquedad. La luz limpia de la mañana entraba por la ventana de la cocina y, por un momento, todo parecía exactamente suficiente. Porque, a decir verdad, lo era. Gracias por escuchar la historia hasta el final. Dale like y deja un comentario. Suscríbete al canal y activa la campana para no perderte la próxima historia. Les deseo todo lo mejor. La mañana que me dieron el alta en el Centro de Rehabilitación de Miraflores de la Sierra, tenía exactamente 43 euros en la cartera, una bolsa de plástico con la ropa que llevaba al hospital hace 6 semanas y un teléfono que no paraba de sonar en el vacío. Me quedé en la entrada principal, bajo un cielo del color del agua sucia, y llamé a mi hija por 4ª vez. Saltó directamente el contestador su voz, alegre y grabada en un tiempo que parecía pertenecer a otra vida, me decía que dejara un mensaje. No lo hice. ¿Qué le iba a decir a una grabación cuando lo que necesitaba era una mano? Me senté en el banco de piedra cerca de las puertas automáticas y me quedé mirando a un gorrión que picoteaba algo invisible en una grieta de la acera. Pensé en que un gorrión no necesita que nadie lo lleve a casa, sus alas no entienden de secuelas ni de parálisis. Mi yerno cogió el teléfono al segundo tono, con esa eficiencia fría que siempre me había incomodado. Está ocupada, dijo tajante, antes de que yo pudiera siquiera saludar. Necesito que alguien venga a buscarme. Me dan el alta hoy. Se lo dije el martes a ella y te lo repito a ti. Hubo una pausa cargada de una indiferencia pesada. De fondo oía la televisión, el sonido estridente de un programa de variedades con risas enlatadas. Tenemos muchas cosas entre manos ahora mismo, José. No es un buen momento, dijo él con un suspiro de fingida paciencia. Deberías llamar a un taxi. Y colgó sin esperar respuesta. Mantuve el teléfono en el regazo y volví a mirar los 43 euros que había sacado para contar de nuevo, como si el número pudiera haber mutado por arte de magia. La compañía de taxis más cercana a esta zona de la sierra, a las afueras de Madrid, cobraba una tarifa mínima elevada solo por el desplazamiento, y yo vivía a bastantes kilómetros de allí, en una zona que los taxistas consideran fuera de radio. Ya había hecho las cuentas mentalmente, una y otra vez.
Llevaba haciéndolas desde el lunes, cuando mi hija me mandó un mensaje corto y cortante que decía: ya lo solucionaremos. Y luego, el silencio más absoluto. Quiero que entiendas algo antes de seguir. No soy un hombre que llore fácilmente. Me crié en un pueblo de Castilla, en una casa de muros anchos donde mi padre consideraba que llorar no era más que una forma de queja inútil ante lo inevitable. Llevé esa enseñanza conmigo toda la vida. Es como una cicatriz antigua. Te olvidas de que está ahí hasta que el frío o alguien la presiona. No lloré en el entierro de mi mujer, Carmen, hace 11 años, aunque sentía que el mundo se vaciaba bajo mis pies. No lloré cuando los médicos pronunciaron la palabra ictus y le entregaron a mi hija una carpeta llena de papeles sobre atención a la dependencia y secuelas cognitivas. No lloré durante las 6 semanas de terapia ocupacional y ejercicios de logopedia, ni mientras aprendía, con una rabia sorda, a abotonarme la camisa con una mano izquierda que ya no obedecía como antes. Pero sentado en aquel banco de hormigón, con una ropa que me venía grande porque había perdido 8 kilos de puro nervio en el hospital, estuve muy cerca de quebrar mi propia ley. Las puertas automáticas se abrieron detrás de mi espalda con un susurro neumático. Un hombre con un abrigo de lana gris, de corte impecable, salió y se sentó al otro extremo del banco. Estaba concentrado en su móvil y, al principio, no le presté atención. Intentaba decidir si con mis escasos ahorros me llegaba para un autobús que me acercara un poco a mi destino o si debía tragarme el orgullo, volver a entrar y preguntar en recepción si existía algún tipo de asistencia social para casos de desamparo temporal. En mis 64 años, jamás me había visto en la necesidad de pedir ayuda para algo tan básico como volver a mi propio hogar. Perdone, dijo el hombre, rompiendo mi monólogo interno. Miré hacia él. Era más joven que yo, de unos 40 y pocos, con el tipo de corte de pelo cuidado en peluquería de barrio caro que cuesta más de lo que solía ser mi compra semanal de comida en el mercado. Me miraba con una expresión intensa que no supe descifrar de inmediato. Siento molestarle, insistió. Pero, ¿su nombre es José Sánchez? Pestañeé, sorprendido de ser reconocido en aquel lugar de paso. Así es, respondí con la voz algo ronca por la falta de uso. Se levantó del banco de un salto. Noté que le temblaban ligeramente las manos. Era ese temblor específico de cuando alguien intenta con todas sus fuerzas mantener la compostura frente a una emoción que lo desborda. Probablemente no se acuerde de mí, dijo con un hilo de voz. Me llamo Marcos Vega. Hace unos 28 años, en Madrid, usted me dejó dormir en su sofá durante 3 semanas y me dio 1.200 pesetas de las de entonces cuando yo no tenía absolutamente nada más que la ropa que llevaba puesta. Lo miré fijamente, tratando de encontrar al muchacho en las arrugas de aquel hombre maduro. Lo recordé poco a poco, de la misma forma en que recuperas la sintonía de una radio antigua. La melodía vuelve antes que la letra. Vi a un hombre joven, pálido y asustado, en la puerta de mi antigua casa en la calle de la Encomienda. Era el invierno de 1998, un frío que cortaba la cara. Venía recomendado por mi vecina Adela, que decía conocer a su madre de la parroquia y no podía hacerse cargo de él. Había perdido el piso y el trabajo de la noche a la mañana lo había perdido casi todo. Tenía apenas 20 años y era demasiado orgulloso para ir a un albergue municipal. Yo no tenía mucho, pero tenía un sofá. Mi mujer, Carmen, que siempre tuvo un corazón más grande que nuestra pequeña sala, había preparado el sofá cama con sábanas limpias que olían a suavizante e insistía en darle un desayuno caliente cada mañana antes de que él saliera a buscarse la vida. Marcos, dije, y el nombre pesó en el aire como un ancla. La compostura de Marcos se rompió entonces, solo un poco, agrietándose por los bordes como una porcelana antigua. Se volvió a sentar, esta vez más cerca, invadiendo ese espacio de cortesía que los hombres de mi generación solemos mantener. He pensado en usted y en Carmen muchísimas veces, confesó con una voz que arrastraba el peso de los años.
Pasé por delante de su antigua casa en la calle de la Encomienda hace 3 años. Ahora vive otra gente allí, gente joven que ha pintado la puerta de un color que a Carmen no le habría gustado. Le he buscado antes, José, pero nunca logré dar con una dirección actual. Madrid es una ciudad experta en tragar su propio pasado. Nos mudamos poco después de que Carmen falleciera, dije, sintiendo el pinchazo de la memoria. El piso de embajadores se nos quedó grande y vacío a la vez. Llevamos unos 10 años en una casa de campo, subiendo hacia la sierra, cerca de la zona de Manzanares. Buscaba aire limpio, aunque ahora parece que el aire es lo único que me queda. Él asintió en silencio, procesando mis palabras. Luego bajó la vista hacia mi bolsa de plástico de hospital, mi ropa holgada que bailaba sobre un cuerpo que ya no reconocía, y los 43 euros que aún sostenía en la mano porque, sencillamente, me había olvidado de guardarlos. Era la imagen viva de la derrota. José, ¿qué está pasando realmente?, preguntó en voz baja. Tenía ese tono de los abogados que hacen una pregunta cuando ya sospechan que la respuesta es un incendio forestal. Estuve a punto de soltar un nada automático. No estoy acostumbrado a responder con sinceridad a esa pregunta en Castilla, la vulnerabilidad se guarda bajo llave. Pero había algo en estar sentado en ese banco de hormigón, con la mano izquierda entumecida y un teléfono que me había dado la espalda de forma tan cruel. Había algo que había agotado todo el espacio donde antes solía vivir mi orgullo. Así que se lo conté. Le hablé del ictus, de ese momento aterrador en que me desperté en el suelo de la cocina sin saber cuánto tiempo llevaba allí, viendo las patas de las sillas como gigantes. Le hablé de la ambulancia, de las luces blancas de urgencias y de la operación a vida o muerte. Y luego, de las largas y humillantes semanas en el centro, aprendiendo a caminar en línea recta como si fuera un niño y a formar frases que salieran en el orden correcto, luchando contra una lengua que se sentía de madera. Le hablé de mi hija. De cómo al principio había estado muy atenta, organizando carpetas, tomando decisiones con una eficiencia que me daba miedo, y de cómo esa atención se había ido desgastando con las semanas, como un jersey barato que se llena de bolas y pierde el color tras los lavados. Aún no le hablé de mi yerno. Hay venenos que se administran en dosis pequeñas o no se toleran. Marcos Vega escuchó todo sin interrumpir, con una atención profesional que de pronto se tornaba humana. Cuando terminé, guardó silencio un instante, mirando hacia la sierra. ¿Tiene algún sitio al que ir esta noche?, preguntó finalmente. A mi casa, dije con firmeza. Solo necesito llegar allí. Dormir en mi cama. Yo le llevo. No es una oferta, es una devolución de intereses de aquellas pesetas. No tiene por qué hacerlo, Marcos. Ya ha hecho bastante con escuchar. Dijo mi nombre de la misma forma que solía hacerlo mi mujer cuando me ponía innecesariamente testarudo, con una mezcla de cariño y autoridad que no admitía réplica. Por favor, José. Deje que le lleve. Conducía un coche muy limpio y extrañamente silencioso, uno de esos vehículos eléctricos que van tan suaves que olvidas que estás desafiando a la gravedad. Miré por la ventanilla el paisaje de la Sierra de Madrid, con ese aspecto severo que tiene en noviembre, cuando ya han caído las últimas hojas de los robles y las líneas de las colinas parecen lomos de animales dormidos bajo un cielo de plomo. Siempre me había gustado esta zona. Carmen y yo nos mudamos aquí cuando nuestra hija tenía 7 años porque queríamos que creciera con horizonte, lejos del humo y las prisas de la capital. ¿A qué se dedica ahora, Marcos?, le pregunté, dándome cuenta de que llevaba media hora hablando de mis miserias. Soy abogado, respondió sin pretensión. Llevo sobre todo planificación patrimonial, fideicomisos y protección de activos ante situaciones de vulnerabilidad. Esbozó una pequeña sonrisa que le iluminó la cara. Digamos que usé sus pesetas para pagar la tasa de inscripción en la UNED y el abono transporte para llegar a los exámenes. Usted invirtió en un abogado de familia sin saberlo. Me quedé pensando en la ironía de la vida.
A Carmen le habría gustado saber que ese sofá sirvió para algo más que para dormir, dije con un nudo en la garganta. Siento mucho que ella no esté para verlo, añadió él con sinceridad. Cuando aparcamos frente a mi casa, una construcción de piedra y teja que empezaba a verse descuidada, Marcos se bajó conmigo. Subió los escalones del porche y esperó con paciencia mientras yo buscaba la llave con mi mano izquierda, que todavía se torpeaba con las tareas que antes manejaba por instinto. Al empujar la puerta, el olor de la casa me golpeó como un mazazo. Estaba cerrada, rancia, impregnada de una ausencia que se sentía física, como una habitación que guarda el frío mucho después de apagar la calefacción. Le había pedido a mi hija que echara un vistazo a la casa 3 veces por teléfono. Era evidente que nadie había cruzado ese umbral desde el día de mi ataque. Había un montón de correo acumulado en el suelo, bajo la ranura de la puerta. 6 semanas de facturas y publicidad. Me agaché con dificultad para recogerlas y Marcos me ayudó de inmediato. Nos quedamos allí, en el pasillo en penumbra, clasificando el montón. Y entonces, Marcos encontró el sobre. Era de un despacho de abogados de la calle Serrano, de esos que tienen nombres compuestos y letras doradas. No me sonaba de nada. La carta que había dentro tenía 3 párrafos redactados en ese lenguaje quirúrgico de la gente que quiere arrebatarte algo mientras te da las gracias. El núcleo de la cuestión era devastador. Mi casa estaba siendo tasada como un activo potencial para la consideración de un ingreso en una residencia privada de lujo, y mi representante, mi hija, había iniciado una consulta preliminar sobre opciones de curatela representativa. Lo leí 2 veces, sintiendo que el suelo se inclinaba. Se lo pasé a Marcos. Él lo leyó una sola vez, pero su expresión se transformó en una máscara de piedra. José, dijo con voz gélida, exactamente cuándo designó a su hija como representante para decisiones sanitarias. Firmé unos papeles en el hospital, a los pocos días de despertarme, dije, sintiendo un sudor frío. Dijeron que era el protocolo habitual para que ellos pudieran hablar con los médicos. ¿Y firmó algo más? ¿Algún documento ante notario que viniera al hospital? ¿Quizás un poder preventivo? Hice memoria. Había habido muchos papeles en carpetas de plástico. Yo estaba en aquellos primeros días oscuros, cuando mi pensamiento era una sopa espesa y nublada. Recuerdo a mi yerno en la habitación, estaba muy servicial, muy eficiente, pasándome hojas para firmar por mi bien mientras mi hija estaba junto a la ventana, evitando mirarme, absorta en su móvil. Marcos me observaba con una fijeza inquietante. No sé exactamente qué firmé, admití, y por primera vez sentí un miedo que no tenía nada que ver con la medicina. Dobló la carta con un cuidado casi obsesivo y se la guardó en el bolsillo interior del abrigo. Necesito que confíe en mí, José. ¿Puede hacerlo? Lo miré a los ojos. Este hombre que había dormido en mi sofá en el 98, que se había comido los huevos fritos de Carmen durante 3 semanas, estaba allí en mi pasillo con mi futuro robado metido en su bolsillo. Sí, dije. Confío. Lo que aún no sabía era cuánto tiempo llevaba fraguándose aquella traición. Mi yerno había sido paciente, con esa paciencia depredadora de quien espera que la presa se debilite. Se había casado con mi hija hacía 11 años. Nunca confié en él, pero guardé ese recelo en el mismo cajón donde guardo mis emociones. Bajo llave. Mi hija le quería, o eso creía ella. Él era encantador, pero con ese encanto de los vendedores de inmuebles que ven activos donde otros ven hogares. Mi casa y el terreno circundante estaban en una zona de la sierra donde el valor del suelo se había disparado. Yo la compré por una miseria hace décadas. Según las tasaciones actuales que él manejaba en secreto, valía casi 450.000 euros. Yo no lo sabía. Yo solo vivía en mi casa, cultivando tomates y esperando a que llegara el domingo para llevarle flores a Carmen. Mi yerno, en cambio, solo veía números en un balance que quería cuadrar a mi costa.
Marcos me lo explicó todo con una calma pedagógica, extendiendo sobre la mesa de madera de la cocina los documentos que su despacho había solicitado por vía de urgencia y los que él mismo había rastreado en el registro. Había un poder preventivo notarial, de un alcance alarmantemente amplio, firmado con mi letra, una caligrafía que seguía pareciendo la mía, aunque el trazo delataba el temblor de una mano que aún no recuperaba su brújula. Este documento, José, le otorga a su yerno y a su hija una autoridad casi total sobre sus decisiones financieras y patrimoniales, explicó Marcos, señalando una cláusula con el capuchón de su pluma. Pero en derecho, nada es inamovible si se demuestra que el consentimiento estaba viciado. Hay motivos sólidos para impugnarlo, especialmente considerando su estado neurológico en la fecha de la firma y el hecho de que no hubo ningún testigo independiente que no fuera parte interesada. Me quedé mirando el vapor que subía del café, que se iba enfriando ante mí. Sentí una punzada de frío que no tenía nada que ver con el noviembre de la sierra. Mi hija. Balbuceé, ¿crees que ella sabe lo que esto significa realmente? ¿Entiende que me están borrando legalmente? Marcos guardó un silencio profesional, uno de esos silencios donde se escucha claramente lo que no se quiere decir por cortesía. Creo, respondió finalmente con suma cautela, que hay personas que, atrapadas en matrimonios complejos, eligen saber mucho menos de lo que sospechan. La ceguera voluntaria es una forma de supervivencia, José. Había visto a mi hija amar a ese hombre durante 11 años. La había visto transformarse, casi imperceptiblemente, en alguien que pedía permiso con la mirada antes de aceptar un segundo plato de comida o una invitación al cine. Alguien que se disculpaba por opiniones que ni siquiera había terminado de expresar. Alguien que, cuando yo la llamaba los domingos, siempre hablaba en un tono inusualmente bajo, como si el volumen de su propia esencia se hubiera bajado para no molestar el silencio de él. Me había repetido a mí mismo que no era asunto mío. Que ella era adulta. Que, a su manera, sería feliz. Había mantenido ese pensamiento encerrado en el cajón de las cosas que duelen demasiado. Marco se quedó a cenar esa primera noche. Luego, decidió instalarse en la habitación de invitados. La calefacción de gasoil había estado apagada 6 semanas y la casa de piedra tardaba una eternidad en recuperar el calor. Dijo que no se sentía bien dejándome solo hasta que el hogar fuera mínimamente habitable. A la mañana siguiente, antes de que el sol terminara de despuntar sobre los picos de la sierra, ya estaba de nuevo en la mesa con el portátil encendido y una estrategia legal que parecía haber estado puliendo en sus sueños. Al verlo allí, tan decidido, pensé que a Carmen le habría fascinado este hombre. Ella siempre tuvo debilidad por la gente que llega cuando todos los demás se han ido. Mi hija llamó esa tarde. Respondí al segundo tono, sintiendo el peso del teléfono en mi mano izquierda. Me preguntó cómo estaba con una voz pequeña, casi infantil. Le dije que estaba en casa. Hubo una pausa eterna, un vacío donde cabía todo el arrepentimiento del mundo por no haber estado en la puerta del hospital. Siento lo de ayer, lo de no haber ido a recogerte, dijo. Las cosas se han complicado mucho en el trabajo y con la casa nueva. Lo sé, la interrumpí, sin querer escuchar más excusas. ¿Tú estás bien? ¿Necesitas algo de aquí? Pensé en la carta del bufete de Serrano que ardía en mi bolsillo. Pensé en el poder firmado entre brumas de analgésicos. Pensé en mis tierras, esas que ahora valían una fortuna que yo nunca pedí. Tengo algo de ayuda, añadí con intención. Hubo otra pausa, esta vez erizada de sospecha. ¿Qué tipo de ayuda, papá? Un viejo amigo, alguien de los tiempos de la calle Encomienda. No te preocupes por mí. Volvió a llamar 3 horas después, pero esta vez no respondí. Estaba absorto revisando folios con el asistente de Marcos por altavoz. Llamó 2 veces más antes de las 9. A la cuarta, descolgué. ¿Quién es exactamente esa persona que está contigo?, preguntó ella. Su voz tenía un filo nuevo,
esa aspereza que nace de la ansiedad ajena proyectada a través de un ser querido. Era la voz de mi yerno hablando por su boca. Se llama Marcos Vega. Es abogado, un excelente abogado. Me está ayudando a poner en orden unos papeles que, al parecer, yo no estaba en condiciones de entender. El silencio al otro lado fue absoluto. Era el silencio de quien descubre que el tablero de juego ha cambiado y que las piezas ya no se mueven según su voluntad. Papá, dijo ella, con un tono que pretendía ser razonable, no necesitas abogados. Estás convaleciente. Solo tienes que centrarte en tu recuperación y dejar que nosotros nos ocupemos de lo aburrido. Me estoy centrando en mi recuperación, hija. Y recuperar mi nombre y mi casa es la parte más importante del tratamiento. Dijo que vendría al día siguiente. Acepté, porque es mi hija y llevo 36 años entrenado para decirle que sí, un hábito que sobrevive incluso a la traición. Vino sola. Supe nada más verla bajar del coche que no se lo había dicho a él. Estaba más delgada, con ojeras profundas que sombreaban sus ojos, unos ojos que son el vivo retrato de los de Carmen. Esa mirada siempre ha sido mi punto débil. Marcos, con una elegancia táctica, se retiró al porche de atrás con su ordenador, dándonos el espacio que solo un padre y una hija pueden ocupar. Nos sentamos en la cocina. Le serví un café bien cargado, siguiendo el ritual mudo de mi madre. Poner una taza humeante frente a alguien es decir estoy aquí y te escucho. Ella rodeó la taza con las manos, buscando el calor, pero no bebió. Quiero explicarte cómo pasó, papá, empezó a decir, y las palabras empezaron a brotar como agua de una presa rota. Habló durante más de una hora. Me habló del terror absoluto que sintió tras mi ictus, de la rapidez con la que los médicos pedían firmas y autorizaciones. Me habló de su marido, de cómo él se había erigido en el pilar de la gestión, de lo aliviada que se sintió al tener a alguien fuerte que manejara los seguros y la burocracia mientras ella solo podía llorar en los pasillos. Juró que no había leído cada página de lo que me dio a firmar, confió ciegamente en el criterio de él. No sabía nada de la consulta de curatela ni de la tasación de la casa para una residencia privada. Miré su rostro con la intensidad de quien busca una verdad oculta. Soy su padre. La conozco desde que era un bebé furioso y arrugado, sé distinguir sus mentiras de sus verdades. Y en ese momento, no mentía. Era algo más triste. Era una mujer que había construido su realidad sobre la confianza en un hombre que resultó ser un arquitecto de sombras. Estaba empezando a ver los cimientos de su matrimonio y lo que veía la aterrorizaba. Me juró que la carta del despacho de Serrano era un trámite estándar, sollozó. Dijo que era para protegernos a todos y la cosa empeoraba. Tengo 64 años, hija, dije con suavidad pero con firmeza. Tuve un susto médico, pero no soy un mueble que se pueda tasar y tasar para quitárselo de encima. Ella hizo una mueca de dolor físico. Lo sé, papá. No eres un anciano y no estás solo. Algo cambió en su expresión, un destello de la niña valiente que solía subir a mis hombros para ver los fuegos artificiales. En ese momento, Marcos volvió a entrar. Mi hija le estrechó la mano con firmeza. Él le explicó los hechos, despojados de adjetivos, en ese lenguaje jurídico que separa lo que es de lo que parece ser. Ella hizo preguntas inteligentes, directas. Vi cómo su mente, esa que mi yerno había intentado adormecer durante una década, despertaba de golpe. Ver ese regreso fue el mejor ejercicio de rehabilitación que he hecho en mi vida. Durante la reunión, el teléfono de ella vibró 3 veces sobre la mesa. El nombre de su marido iluminaba la pantalla. Ella no lo cogió. Simplemente le dio la vuelta al móvil y siguió escuchando a Marcos. Lo que siguió no fue un único acontecimiento dramático de película, sino una serie de pequeñas victorias que se acumularon en silencio, como la nieve sobre las cumbres de la sierra. Marcos, con una diligencia que me dejaba asombrado, presentó los documentos para impugnar aquel poder preventivo.
alegando vicio en el consentimiento por deterioro cognitivo transitorio en el momento de la firma e influencia indebida por parte de terceros. En el transcurso de ese peritaje, Marcos encontró grietas aún más profundas. Descubrió una solicitud de segunda hipoteca sobre mi propiedad tramitada a mis espaldas, un movimiento arriesgado que buscaba liquidez inmediata a costa de mi techo. También confirmó que el bufete de la calle Serrano no era una entidad dedicada al bienestar de los mayores, sino una firma especializada en ingeniería patrimonial que ya había colaborado con mi yerno en 2 operaciones inmobiliarias anteriores. Nada de esto estaba oculto bajo 7 llaves. Era el tipo de arquitectura legal que resulta invisible para quien confía ciegamente en la persona que sostiene el bolígrafo, pero que brilla con luz propia ante los ojos de un experto que sabe dónde buscar. Mi hija se mudó a la habitación de invitados 2 semanas después de aquella catarsis en la cocina. Me dijo que era algo temporal, un refugio mientras aclaraba los escombros de su vida. Le dije que la casa era suya por derecho y por afecto, y que podía quedarse hasta que el mundo dejara de temblar bajo sus pies. Preparé la habitación con sábanas limpias que olían a sol y a lavanda. Creo que es una de las expresiones de amor más prácticas y hermosas que existen. Un cuarto ordenado que dice en silencio: aquí estás a salvo y eres bienvenida. Mi yerno me llamó una sola vez durante ese periodo. La conversación duró apenas 4 minutos, pero parecieron siglos. Empezó con una contención gélida, casi profesional, pero pronto la máscara se le cayó. Usó la palabra desagradecido con una rabia que me sorprendió. Me acusó de haber envenenado la mente de su mujer y de ponerla en su contra. Yo, con la calma que te da haber estado a punto de perderlo todo, le respondí que lo único que había hecho era abrir las ventanas para que ella tuviera toda la información y pudiera decidir por sí misma. Dijo que Marcos Vega no era más que un oportunista, un extraño que manipulaba a un viejo vulnerable. Esa frase me dolió más de lo que quise admitir, en busca de una jugosa herencia futura. Lo pensé un momento, mirando por la ventana hacia el huerto vacío. Mira, le dije, Marcos Vega condujo 35 kilómetros para sacarme de un centro de rehabilitación cuando nadie más respondió al teléfono. Y lo hizo porque hace casi 30 años yo le dejé dormir en mi sofá cuando no tenía nada. Saca de eso la conclusión que prefieras, pero no vuelvas a llamar a esta casa. Y colgué, sintiendo que un peso muerto se desprendía de mi pecho. Marcos y yo establecimos una rutina durante esas semanas que resultó asombrosamente natural. Venía desde Madrid los fines de semana, huyendo del ruido de la capital. Cenábamos juntos los sábados. Él me contaba casos de derecho que parecían puzzles imposibles, y yo le contaba la historia de estas tierras de la sierra, que en los años 40 eran campos de labor y pasto. Veíamos el fútbol con el volumen demasiado alto porque, como descubrimos entre risas, los dos sufrimos de la misma sordera en ciertas frecuencias. Fue extremadamente cuidadoso con mi hija. No distante, sino respetuoso, con esa delicadeza que se tiene con alguien que está sanando de una fractura interna. Ella estaba haciendo el trabajo lento y doloroso de separar lo que realmente creía de lo que le habían programado para creer durante 11 años de matrimonio. No hay atajos para ese tipo de reconstrucción. Un sábado de diciembre, mientras los 3 compartíamos la sobremesa, mi hija miró a Marcos y le hizo la pregunta que llevaba tiempo rondándole. ¿Por qué haces todo esto? Realmente no le debes nada a mi padre después de tanto tiempo. Marcos rodeó su taza de café con las manos y guardó silencio, buscando las palabras exactas. En enero de 1998, comenzó, yo era un crío de 20 años que lo había perdido todo en la misma semana. Hacía un frío que se te metía en los huesos. Tenía poco dinero y una bolsa de lona con 4 trapos. Adela, la vecina de vuestro antiguo piso en Embajadores, me dijo que había un hombre en la calle de la Encomienda que quizás podría ayudarme. Llamé a su puerta esperando, en el mejor de los casos, la dirección de un albergue municipal. Hizo una pausa necesaria. Vuestro padre abrió la puerta, me miró de arriba abajo y solo dijo: Entra,
muchacho. Hace frío. Y Carmen, vuestra madre, ya estaba preparando el sofá cama antes de que yo pudiera dar las gracias. Mi hija me miró con una mezcla de asombro y ternura. No me preguntó qué había hecho mal para acabar así, continuó Marcos. No me pidió explicaciones ni me juzgó. Solo me dijo que podía quedarme hasta que me recuperara. Y luego se volvió al salón a seguir con sus cosas, como si acoger a un extraño fuera la cosa más normal del mundo. Aquel dinero de las pesetas me sirvió para la primera matrícula. Trabajé de noche en almacenes y viví en un cuarto minúsculo, pero pude estudiar. He pensado en ellos cada día de mi carrera. Así que no le debo nada a José, pero elijo estar aquí. Hay una diferencia abismal entre la deuda y la lealtad. El asunto legal se resolvió definitivamente a principios de año. La curatela fue desestimada y el poder notarial anulado. Mi yerno contrató a su propio abogado, hubo un intercambio de cartas tensas y luego, un silencio que se volvió permanente. Mi hija pidió el divorcio en febrero. No hubo celebraciones en casa, no hay nada que festejar en el fin de un proyecto de vida de 11 años, en el desgarro de una familia. Ella lloró durante semanas. Y yo me senté con ella cada noche, de la forma en que mi propio padre nunca supo sentarse conmigo. Aprendí de Carmen que acompañar el dolor de alguien no es un signo de debilidad, sino el acto de valor más puro que existe. En marzo, ella encontró un piso en un pueblo cercano. Ahora viene a cenar 2 veces por semana. Poco a poco, con la llegada de la primavera, he visto cómo su volumen vital vuelve a subir. Opiniones firmes, risas que ya no se cortan a mitad de camino y una disposición a discutir conmigo sobre el Madrid o el Athletic que había echado de menos más de lo que imaginaba. En abril, Marcos me llevó a cenar a un asador de la sierra para celebrar que las escrituras de la propiedad estaban blindadas. Quiero pagarte tus honorarios, Marcos, le dije con seriedad. Es lo justo. Él me miró por encima de las copas de vino. Voy a decirte lo mismo que tú me dijiste en el 98, José. No seas tonto. Me reí de verdad por primera vez en meses. Yo nunca te dije eso, no seas embustero. No, admitió él con una sonrisa pícara, pero lo habrías dicho si hubiera intentado pagarte el sofá. Hay algo que sucede cuando 2 personas se encuentran a través de la distancia del tiempo. Es algo distinto a la amistad convencional, es el reconocimiento de que alguien se ha convertido en parte de la estructura de tu existencia sin haberlo planeado. Marcos empezó a llamar los domingos por la tarde, el espacio que Carmen ocupaba conmigo durante 30 años. Ahora hablamos de su trabajo, de mis tomates y de la vida. En mayo, Marcos me soltó una propuesta. Quería abrir una pequeña oficina satélite en la zona para llevar temas de herencias y derecho para mayores. Decía que la sierra estaba desatendida y que la necesidad de protección era real. Yo tengo una habitación libre, le dije. La sala delantera, la que da al porche. Tiene una luz magnífica para leer documentos y espacio para un buen escritorio. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. José, esa es tu casa. Tu intimidad. Es mi casa con una habitación que pide a gritos ser usada, insistí. Me crié viendo a mi padre dejar el granero a quien lo necesitaba. Un despacho es menos que un granero. Úsala. Y la usó. Para el verano, un modesto cartel de madera indicaba su despacho al final del camino. 2 veces por semana, un pequeño desfile de gente pasa por mi puerta. Parejas mayores con sus mejores galas, jóvenes preocupados por el futuro de sus padres, gente que descubre que el duelo viene siempre con papeleo. Marcos se reúne con ellos y yo, cuando el ambiente parece pesado, traigo café. Escucho el murmullo de las voces a través de la pared. Es el lenguaje práctico de un hombre que ayuda a otros a proteger lo que han tardado una vida en construir. He pensado mucho sobre la protección este verano. Mi yerno miró este terreno y vio un número.
Marcos miró este mismo suelo y vio el lugar donde yo cultivaba tomates y donde Carmen plantó las hortensias que aún florecen cada agosto, aunque nadie se lo pida. Esa es la diferencia entre valorar las cosas y valorar a las personas. No cuento esto para parecer un santo. En 1998 no fui especialmente sabio, solo tenía un sofá libre y Carmen tenía sábanas de sobra. No hubo heroísmo, solo decencia ordinaria. Pero he aprendido que esa decencia se capitaliza con los años. Un gesto sencillo en enero puede viajar 28 años y volver convertido en un abogado que te salva la vida en un aparcamiento. La bondad, como decía Carmen, es una forma de fe. No siempre regresa, pero el objetivo no es el retorno, sino ser el tipo de persona que abre la puerta. Tengo 64 años. Tuve un ictus y he vuelto a aprender a vivir. Tengo mis tierras y una sala con buena luz donde se hace justicia. Tengo una hija que ha recuperado su voz. Y tengo a un hombre llamado Marcos Vega que conduce 35 kilómetros para verme porque hace 3 décadas le dije: entra. Hace frío. No tengo a Carmen, y esa ausencia es un miembro perdido que ya no volverá. Pero he aprendido a caminar con esa silueta integrada en la mía. Tengo una familia elegida, construida no por el azar de la sangre, sino por la acumulación de elecciones correctas. Mi hija me preguntó qué quería que la gente sacara de todo esto. Se lo dije claro. Diles que no tiene por qué ser algo grande. Un sofá, una cena, un gesto. Diles que son las cosas pequeñas las que viajan más lejos, porque son las únicas que el corazón realmente puede cargar. Ella lo anotó en su cuaderno. Creo que a Carmen le habría gustado el final de esta historia. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.